Hola, soy el doctor Franco Cavala y el objetivo de esta clase cortita, de esta pequeña cápsula, es entregarle algunas herramientas que los ayuden en el desarrollo de su seminario bibliográfico. Entonces, de lo que voy a conversar ahora con ustedes es del uso de motores de búsqueda de literatura científica. Básicamente les voy a explicar cuáles son los motores de búsqueda más utilizados y cómo se pueden utilizar para encontrar los artículos científicos en las temáticas que ustedes quieran. Bueno, hay muchos motores de búsqueda, hay varias formas de encontrar literatura científica en Internet, puede ser directamente a través de Google o de otros buscadores, pero los dos que yo creo que funcionan mejor y a los que nos vamos a centrar en esta pequeña clase son PubMed y Cochrane. PubMed es la biblioteca de medicina que depende del NIH, del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, y Cochrane es una colaboración internacional que se dedica a tratar de esparcir conocimiento científico y básicamente lo que hace es juntar en un mismo lugar todas las revisiones sistemáticas de buena calidad. Entonces vamos a hablar de estas dos primero, en realidad nos vamos a dedicar a estas dos. Bueno, lo primero que hay que saber, así como a modo de una rápida introducción, es que existen muchos tipos distintos de evidencia científica y no todos son igualmente válidos, especialmente cuando estamos hablando de cambiar conductas clínicas o tomar decisiones clínicas. Entonces, probablemente hay varios que aquí ustedes van a conocer. Tenemos una revisión sistemática con metaanálisis. Una revisión sistemática es básicamente un compendio, un resumen de los resultados de muchos artículos científicos en el formato de ensayos clínicos controlados. Entonces, cuando yo quiero tomar una decisión clínica respecto a un tema, si hay disponible una revisión sistemática de buena calidad con metaanálisis, esa es probablemente la mejor pieza de literatura que yo puedo utilizar para tomar decisiones. En segundo lugar estarían las revisiones sistemáticas, luego las cohortes. Un estudio de cohortes es básicamente un estudio que toma un grupo de sujetos en un momento del tiempo y los sigue durante mucho tiempo, analizando la aparición de algunos desenlaces que se están investigando. Hay cohortes bastante famosas, que son los que se conocen como las cohortes de nacimiento, que es cuando se decide incluir en un estudio científico a todas las personas que nacen en una localidad determinada en un momento determinado. En Latinoamérica tenemos una, la cohorte de la ciudad de Pelotas en Brasil, y existe otra bastante famosa en Nueva Zelanda que es la cohorte de Dunedin, que son estudios que llevan, el de Dunedin, 46 años creo que fue un estudio que comenzó en el año 78, y el de Pelotas comenzó a mediados de los 90. Básicamente lo que se hace es investigar un montón de dimensiones respecto al comportamiento, a la salud, dimensiones socioculturales de estas personas, de manera de poder hacer asociaciones. Luego están los estudios de casos y controles, que son estudios en que nosotros tomamos un grupo de casos, tomamos un grupo de controles que están expuestos a las mismas condiciones que los casos, pero no presentan la condición o la enfermedad, y luego los comparamos entre ellos para ver qué es diferente. Están los estudios transversales, que son los estudios observacionales, en inglés cross-sectional, y estos estudios también son estudios de asociación, también son estudios observacionales y cumplen el propósito de tratar de investigar qué factores pueden intervenir en desenlaces de salud. Luego están los reportes de casos, que son un tipo de literatura que es bastante importante, pero principalmente para patologías que son raras, cosas que no se dan con mucha frecuencia. Y finalmente la opinión de expertos, ¿ya? Entonces los presenté aquí sin una jerarquía, pero existe una jerarquía, ¿ya? de estos tipos de estudios, y esta es la pirámide de la fortaleza de la evidencia, una forma bastante clásica de mirar la evidencia. Hay formas un poco más modernas de mirar esto, pero yo creo que para el trabajo que ustedes tienen que hacer ahora, yo creo que esta es una buena primera aproximación. Entonces, como les decía anteriormente, si uno quisiera tomar decisiones clínicas, probablemente el mejor tipo de literatura para tomar decisiones sería una revisión sistemática con metaanálisis, en segundo lugar un ensayo clínico controlado aleatorizado, conocido como RCT, Randomized Clinical Trial, y estos dos corresponden a lo que serían los estudios experimentales, en que existe la manipulación de una variable por parte de los investigadores. De ahí hacia abajo, todos los estudios son de tipo observacional.
Es decir, no hay manipulación de variables, sino que naturalmente ocurren diferencias en exposiciones o en presencia de algunos desenlaces en los pacientes, pero en el ambiente, sin que haya manipulación. Y estos son los estudios de cohorte, los casos de controles, los estudios transversales, las series de casos, los reportes de casos, y finalmente las ideas, opiniones editoriales o lo que se conoce como información anecdótica. Bueno, vamos a hablar primero de la colaboración Cochrane. La colaboración Cochrane, como les decía, es una colaboración internacional en la que participan muchos grupos de investigadores, y esta colaboración se encarga de curar, de mantener disponibles ensayos clínicos controlados, revisiones sistemáticas con metaanálisis, y analiza su calidad primero para asegurar que son de buena calidad, y en segundo lugar los mantiene disponibles en este sitio, que es el sitio de la colaboración Cochrane, lo cual pueden acceder libremente a este sitio, cochrane.org. Bueno, tiene un motor de búsqueda interno el sitio, y en este motor de búsqueda ustedes pueden buscar cualquier palabra clave que les interese. Yo puse el ejemplo aquí de periodontitis. Esta es una colaboración que mantiene revisiones sistemáticas en todas las temáticas de salud, por lo tanto no solamente en odontología, sino que en todas las temáticas. Periodontitis es probablemente, desde el punto de vista de la odontología, la que tiene más revisiones sistemáticas. De hecho, este slide me parece que es del mes pasado o un par de meses atrás, y habían 23 resultados para periodontitis, es decir, 23 revisiones sistemáticas con metaanálisis de buena calidad que estaban mantenidas en el sitio de Cochrane. Entonces, si ustedes quieren buscar esa información, probablemente este es el primer sitio al que tendrían que acceder. Entonces, ahí están los 23 resultados para periodontitis. Bueno, les voy a ir dando ejemplos de los distintos tipos de evidencia científica, porque es importante ser capaces de reconocerlo, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que existe una jerarquía, que hay un tipo de evidencia que tenemos que preferir respecto a otra, pero lo primero que tenemos que hacer para eso es ser capaces de identificarlo. Entonces, aquí tenemos lo que sería un modelo de un ensayo clínico controlado o aleatorizado, que sería carga temprana en implantes ferulizados que soportan dentaduras parciales fijas de 2 unidades en la maxila posterior, resultados de un ensayo clínico controlado randomizado con seguimiento de 13 meses en 2 sistemas de implante. La forma más fácil de reconocer un ensayo controlado randomizado, porque esto está todo estandarizado, normalmente el ensayo controlado aleatorizado va a contener eso en su título. Entonces, como ustedes ven aquí, dice que es un ensayo clínico controlado aleatorizado. La mayoría de las veces esa información está presente en el título o está presente en la primera parte del material y método. Entonces son relativamente fáciles de reconocer. Además, les voy a mostrar otra herramienta que permite localizarlo fácilmente un poquito más adelante. Este sería el ejemplo de un estudio de cohorte. De la misma forma que en el ensayo clínico controlado aleatorizado, normalmente el estudio de cohorte dice en algún momento, normalmente en su título, que es un estudio de cohorte, y en este caso también dice la direccionalidad. Este es un estudio de cohorte prospectivo de 10 años con seguimiento de implantes de este tipo, Shive, un seguimiento de 10 años. Y bueno, aquí está subrayada un poco la conclusión, que después de este periodo de 10 años, 121, que son el 61% de los implantes, tenían el rango de exitosos, con saludes óptimas. Entonces, esta es una evidencia de buena calidad, especialmente cuando yo necesito tener información de seguimiento de largo plazo. Este es un ejemplo de un estudio de cohorte de nacimiento, lo que yo les hablaba de la cohorte de Danadin, y que son estudios bastante interesantes porque como se sigue a las personas desde el nacimiento y durante todas las etapas de la vida y se les hacen exámenes estandarizados en varios momentos, normalmente en los primeros años de vida se hacen exámenes bastante seguidos y luego en la medida que la gente va creciendo, que se vuelven adultos, se empiezan a hacer cada 6 meses, una vez al año. Tenemos una tremenda cantidad de información respecto a lo que sucede con las personas y qué factores intervienen en los desenlaces de salud. Y el autor principal de este trabajo en particular es la doctora Begoña Ruiz, que es chilena, es profesora de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, hizo su doctorado en Danadin.
y tuvo acceso a la información de esta cohorte y ha publicado bastantes cosas bien interesantes en odontología. Bueno, el siguiente tipo de estudio es el caso y control. Este es un ejemplo de un estudio genético de casos y controles. Y básicamente el diseño de casos y control muchas veces aparece en el título. En este caso aparece en el título un análisis de casos y controles basado en los fenotipos de susceptibilidad y resistencia a la enfermedad. Otras veces no aparece en el título, pero son bastante fáciles de reconocer, porque el estudio de caso y control normalmente tiene un reclutamiento de un grupo de casos que presentan una condición, en este caso periodontitis crónica, en la época, cuando lo hicimos todavía tenía ese nombre, y luego se reclutan controles que no presentan la enfermedad. Un estudio de caso y controles genético, en lo que se buscaba era tratar de establecer, y establecimos la relación entre una mutación particular, que es la mutación CCR5 delta 32, que es la deleción de 32 aminoácidos desde el receptor CCR5 en los linfocitos T, y el riesgo de enfermedad, y logramos determinar que los pacientes que tienen esta mutación en forma heterocigota o homocigota tienen menos riesgo de sufrir periodontitis. El siguiente tipo de estudio, que se parece mucho al estudio de casos y control, es el estudio de asociación. Este es otro ejemplo de un estudio de asociación genética en que intentamos y demostramos la relación entre un grupo de mutaciones genéticas y distintos patrones de colonización bacteriana. La diferencia principal entre un estudio de asociación a seca y un estudio de casos y controles es que normalmente los dos grupos que se analizan no tienen la misma exposición. Es un tema relativamente técnico, no tiene mucha importancia hacer esa distinción, pero quiero que sepan que hay estudios de asociación que no necesariamente son estudios de casos y control. El siguiente ejemplo es la serie de casos, que es normalmente un tipo de estudio que está reservado para ensayos de tipo piloto, como este que está aquí, es algo que publicamos el año pasado, que es un estudio piloto para tratar de demostrar el funcionamiento de una técnica quirúrgica en particular, que en este caso es el uso de suturas periósticas para reemplazar el uso de pines en regeneración en el sector anterior. Entonces, esta serie de casos, cuando queremos tomar decisiones clínicas importantes, probablemente no es el primer tipo de evidencia al que yo tengo que acudir, pero es un tipo de evidencia interesante para mostrar nuevas aproximaciones terapéuticas, pero rápidamente este tipo de estudios tienen que escalar a un diseño de mayor complejidad, normalmente un ensayo clínico controlado aleatorizado. Entonces este es un piloto en el que se quiere demostrar que una técnica es factible, que funciona, y una vez que eso se demuestra, que eso se publica, rápidamente hay que tratar de hacer esto de una forma más controlada en un ensayo clínico. Ya. Entonces, hay una cosa que es súper importante de entender, que es cómo yo hago preguntas que me permiten encontrar la literatura científica que yo ando buscando. Y para eso existe esta estrategia, que es la estrategia PICO, y es una estrategia que se basa en el uso de lo que se conoce como preguntas enfocadas. Entonces, esta estrategia es una herramienta que me permite formular preguntas clínicas que son específicas y son enfocadas. Porque si yo busco literatura, si yo escribo periodontitis en un motor de búsqueda, me van a aparecer papers en muchos aspectos diferentes y probablemente no es necesariamente lo que yo estoy buscando. Entonces, esta es una forma de estructurar el pensamiento de manera que yo pueda hacer preguntas que luego puedo incluir esas preguntas en los motores de búsqueda de manera de encontrar exactamente la información científica que yo necesito. Tiene varios componentes, entonces esto es un acrónimo. La P quiere decir población o paciente. Entonces lo primero que tengo que saber es cuáles son los pacientes de la población de interés, que me interesa. Son seres humanos, son seres humanos que son pacientes que tienen artritis reumatoide, Alzheimer, son en Chile, son en Estados Unidos, son en cualquier parte. Entonces tengo que saber cuál es la población que yo tengo interés. Y esto describe las características demográficas, las enfermedades, las condiciones. Ya es la primera cosa que tengo que tener clara. La I significa intervención o exposición. Entonces, la información que yo quiero se refiere a qué intervención, a qué tratamiento. Terapia periodontal no quirúrgica, regeneración ósea guiada,
uso de fármacos hipoglicemiantes. Entonces tengo que saber cuál es la intervención que a mí me interesa y especificar el enfoque terapéutico o la exposición de interés, como aparece aquí. La C significa comparación o control. Entonces, ¿contra qué quiero comparar la intervención? Entonces quiero ver cómo funciona, por ejemplo, un hipoglicemiante oral versus otro, o un hipoglicemiante oral versus insulina, o una dieta rica en proteínas versus una dieta rica en grasas. Entonces tengo que saber cuáles son las dos cosas que yo estoy queriendo comparar. O sea, qué literatura científica quiero encontrar. Y la comparación puede ser un placebo, puede ser otro tratamiento, puede ser la ausencia de tratamiento. Y finalmente la O quiere decir outcome en inglés, que significa desenlace o resultado. Y también tengo que saber cuál es el desenlace que yo quiero evaluar. Entonces, definir cuál es el resultado clínico, que puede ser mejoría de síntomas, supervivencia, calidad de vida o cualquier otra cosa. Esto es mucho más fácil de entender con ejemplos, así que les voy a dar un par de ejemplos para que quede más claro. Ya, entonces, este sería un ejemplo de una pregunta estructurada de acuerdo a la metodología PICO, que sería en pacientes con hipertensión arterial. Entonces estoy definiendo mi población. ¿Es más efectivo el tratamiento con un medicamento A o con el medicamento B para reducir la presión arterial sistólica? Entonces aquí están todos los componentes. La P serían los pacientes con hipertensión arterial. Entonces el primer componente de la pregunta. La intervención que a mí me interesa descubrir o conocer en más profundidad es el tratamiento con el medicamento A. La comparación, en este caso, no es un placebo, sino que es otro medicamento, el medicamento B, y el outcome o desenlace es la reducción de la presión arterial sistólica. Entonces, esta sería la forma en la que yo tendría que estructurar una pregunta. Esto es lo que tengo que hacer antes de ir a buscar la literatura científica. Bueno, y con esta información, armado con esta información estructurada de esa forma, yo puedo ir, por ejemplo, a la página de PubMed y en particular voy a una sección que se llama MESH, que quiere decir Medical Subheadings o subtítulos médicos. Y es la forma en que están catalogados todos los artículos científicos que están disponibles en esta biblioteca. Por lo tanto, cada cosa que está en esta biblioteca está guardado bajo un subtítulo y esos subtítulos tienen nombres, categorías específicas. Entonces, la mejor forma de buscar información científica en este buscador en particular es estructurar esta pregunta, la pregunta PICO como se las mostré antes, y una vez que yo estructuro esa pregunta, para cada uno de los 4 componentes voy a buscar cuál es el término match por el que está catalogado esa información. Entonces voy al buscador, pongo términos match y empiezo a buscar y ahí se van a desplegar en el menú. Cuando yo empiezo a escribir, se desplegan en el menú todas las cosas que empiezan con esa inicial hasta que yo encuentro la palabra que estoy buscando y luego la agrego a el cajón de búsqueda que está abajo, el query box. Bueno, les voy a hacer un par de ejemplos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber si existe diferencia en la tasa de complicación y fracaso entre las restauraciones atornilladas y cementadas, pensando en restauraciones instaladas sobre implante óseo integrado. Entonces la pregunta habría que estructurarla de la siguiente manera. Los pacientes serían pacientes que reciben rehabilitación mediante prótesis fija sobre implante. Esa es la población que me interesa. La intervención serían coronas atornilladas versus el control, que serían coronas cementadas, y el outcome o desenlace sería el éxito de la terapia, pero ese éxito no puede ser un éxito así a secas, sino que tiene que estar, tiene que tener un apellido. Tenemos que saber éxito en qué dimensiones, porque hay muchas formas en que un tratamiento puede tener éxito. Entonces, en este caso va a ser éxito en términos estéticos, funcionales y biológicos. Entonces, una vez que yo tengo esta estructura, que yo hago esta estructura, puedo ir al buscador a encontrar información al respecto. Entonces, esto es lo que uno hace. Aquí yo busqué primero, como les mostré en la diapositiva anterior, los términos match que corresponden a cada una de estas categorías y la pregunta se transforma en esa búsqueda que está arriba. Entonces, lo primero que dice arriba dice screw retain, es decir, retenido por tornillo, el tipo de restauración, y luego en mayúscula hay un booleano. Un booleano es un conector que me permite buscar artículos dependiendo de la relación entre las palabras. Entonces hay 3 booleanos básicamente, and, or y not. El que usamos el 99% de las veces es and, ¿ya? Entonces yo le estoy pidiendo al buscador que me busque toda la información que dice screw retain
y que además de decir eso dice cemented. Entonces tiene que tener ambos términos. Si tiene solamente uno no me sirve. Y además vamos a colocar el siguiente término que sería implante y el siguiente término que sería éxito. Entonces yo pongo buscar y me va a aparecer una cantidad muy importante aquí de artículos, 84 resultados en 9 páginas, desplegados en 9 páginas. Entonces yo no necesito leer todo eso, sino que al lado izquierdo, justo debajo donde está el gráfico, el buscador de PubMed me da varias alternativas. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, ahí si ustedes dice abstract, es decir, que están disponibles con abstract. Abajo dice free full text, eso quiere decir que son artículos que están disponibles sin pago, que si ustedes no tienen acceso a la plataforma desde un portal de pago es interesante. Y además yo puedo pedirle, por ejemplo, que el artículo tenga los datos asociados, o sea que no solamente esté el artículo científico, sino que esté el material suplementario. Y abajo de eso, tal vez lo más importante, dice article type, es decir, el tipo de artículo. Entonces dice, ahí está cortado, pero hacia abajo aparecen todos los tipos de artículos que yo les mostré previamente. Entonces empieza con libros de documentos, clinical trial, debajo dice metaanálisis, estudios de cohorte. Entonces yo, según lo que quiera buscar, voy a ir marcando estos casilleros de manera de ir acotando y filtrando mi búsqueda. Eso es lo que les estoy mostrando ahí. Entonces, por ejemplo, ahí yo le pedí que me muestre solo clinical trials, metaanálisis, ensayos clínicos controlados aleatorizados, revisiones y revisiones sistemáticas. Entonces, solamente estoy buscando los dos niveles más altos de jerarquía de la evidencia. Entonces, así en vez de tener que buscar, de mirar 84 artículos, me van a aparecer una cantidad mucho más limitada y probablemente mucho más cercano a lo que a mí me interesa. Y bueno, cuando hacemos este ejercicio, cuando hacemos esta búsqueda y le ponemos esos filtros, nos quedamos con 3 artículos. Nos quedamos con el primero que se llama una revisión sistemática de restauraciones fijas retenidas por implantes cementadas versus atornilladas, que es exactamente lo que yo ando buscando. Luego, en un segundo estudio, que en este caso es un estudio controlado aleatorizado a 10 años, por lo tanto de buena calidad, de restauraciones unitarias cementadas versus atornilladas, y finalmente la misma cosa en un estudio prospectivo a 4 años. De hecho, los dos de abajo, el del medio y el de abajo a la derecha, es el mismo estudio, primero publicado solo con 4 años de seguimiento y luego algunos años después publicado con 10 años de seguimiento. Entonces, utilizando esta estrategia de la pregunta enfocada más el uso del motor de búsqueda más los filtros, yo me ahorré un montón de tiempo y un montón de dificultades de tratar de manualmente separar la evidencia, sino que rápidamente me quedo con 3 artículos que me sirven para resolver la pregunta que yo tengo. Bueno, segundo ejercicio, de nuevo en implantología, ¿cuál sería el largo ideal de un implante para planificar una carga inmediata? Ahí solo como contexto, los implantes tienen dos protocolos de carga. El tradicional es la carga diferida, eso quiere decir yo pongo el implante, espero de 4 a 6 meses que el implante se integre y una vez que el implante está integrado yo lo cargo, es decir, coloco un diente encima. Ese es el protocolo tradicional. Y existe lo que se conoce como carga inmediata, en la que yo instalo el implante y dentro, aquí hay distintas definiciones, hay gente que dice 48 horas, hay gente que dice 10 días, normalmente lo que se acepta es eso, la carga inmediata es una carga dentro de 48 horas. Y eso se puede hacer cuando se dan ciertas condiciones específicas. Entonces, y una de esas condiciones, una de las cosas que condiciona la posibilidad de hacer carga inmediata es la estabilidad del implante y el largo del implante. Entonces, yo quiero saber cuál es el largo ideal de un implante para planificar una carga inmediata, entonces hago mi pregunta estructurada. Entonces, la población serían pacientes que requieren rehabilitación mediante implante, la intervención sería instalación de implantes y un protocolo de carga específico, la carga inmediata. ¿Cuál sería el control? En este caso no hay control, ¿ya? Entonces no me interesa comparar la carga inmediata versus la carga diferida, lo que me interesa saber es cuál es el largo del implante. Y el outcome de ese enlace de nuevo es éxito de la terapia en términos estéticos, funcionales o biológicos. Entonces hacemos el mismo ejercicio, de nuevo en el mismo buscador, en PubMed, ponemos implante, que es el término match que corresponde a los implantes integrados, colocamos and, el booleano, length, largo, inmediato y carga, ¿ya? Y haciendo eso, más la utilización de los filtros, porque si ustedes se fijan, sin filtro yo obtengo 364 resultados en 37 páginas.
Entonces aquí podría estar toda la tarde mirando los artículos, ¿ya? Pero utilizando los filtros, de nuevo los mismos filtros, ensayo clínico, metaanálisis, ensayo clínico controlado autorizado, revisión y revisión sistemática, ya obtengo 2 trabajos, ¿ya? Entonces me ahorro un montón de dificultad. Entonces el primero es un estudio comparativo de carga inmediata de implantes cortos y convencionales en la mandíbula posterior, y es un ensayo clínico controlado y autorizado, por lo tanto es de alta calidad. Y el segundo es una comparación de implantes de 6 milímetros, que se reconoce como un implante corto, y 11 milímetros, que sería un implante de largo tradicional, en la región posterior, soportando prótesis fija, resultados de 5 años de un ensayo clínico controlado multicéntrico, ¿ya? Entonces, utilizando esta estrategia de la pregunta estructurada, más los booleanos, más los filtros, llego rápidamente a la evidencia que necesito. Bueno, eso le pone fin a esta cápsula, espero que les haya servido, espero que sea útil para el seminario bibliográfico que tienen que desarrollar ahora y bueno, para cualquier otra instancia en la que ustedes requieran rápidamente obtener información científica de calidad. Y bueno, como les dije en la cápsula anterior, cualquier duda que tengan al respecto me la pueden hacer en la clínica o a cualquiera de los otros docentes que ustedes tienen. Muchísimas gracias.